Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias por la invitación también. Yo me voy a permitir salir un poquito del contexto solamente de la relación entre Argentina y Rusia. Pero, antes que nada, la relación entre Argentina y Rusia es una relación excelente desde el punto de vista político. Tenemos una vieja historia de relación social. Me llama mucho la atención descubrir que después de la comunidad de origen italiano y español, la tercera es de origen ruso, o los que traían pasaporte ruso, aunque en realidad la mayoría son ucranianos, alemanes del Volga, y el tercer grupo rusos específicamente de etnia rusa. Por supuesto, los números son muy distintos, ¿no? Estamos hablando de millones contra unos 250.000, 300.000, de acuerdo con la fuente que uno busque. Esa relación excelente en lo político y en lo económico no se condice con la relación económica. En realidad, la relación económica, como uno la mira, y las cifras más recientes que yo tengo acá conmigo, si hay unos 120.000 millones, 20.000 millones de dólares de inversión en infraestructura en América Latina de Rusia, solo 4 están en Argentina. Exportaciones e importaciones, que es lo que nosotros le vendemos: carne bovina congelada, despojos comestibles bovinos, peras y manzanas, quesos. Que compramos gasóleo, abonos minerales o químicos nitrogenados, ferroaleaciones. El problema es que la síntesis que les di al principio de la relación no es un discurso de ahora. Esa fue la conversación que mantuvieron Stalin y Leopoldo Bravo en 1953, donde decían: tenemos que traducir en lo económico la excelente relación política. Bueno, pasaron 60 años y seguimos en lo mismo. Yo creo que eso es un gran desafío que tenemos que mirar, y hay que mirarlo un poquito en contexto, y por eso me voy a permitir tomar un poquito el contexto. Pues también me gustaría decir 2 palabras de qué es la política exterior nuestra, o sea, a dónde tenemos que apuntar nuestra política exterior. Algunos me han escuchado decir con antelación: para mí la política exterior, primero yo me defino a quién soy, después me defino a dónde voy, después qué tengo a mi alcance, y después en dónde me estoy moviendo para saber si voy a poder llegar a dónde estoy. Y además, básicamente, en la política exterior yo tengo que defender mis intereses. Tengo que defender mi territorio, mi gente y mi economía y recursos. Cuando miro el mundo, entonces, para saber dónde está parado esta relación, por ejemplo, con Rusia, o en realidad dónde están las relaciones y los desafíos de ahora, yo me pregunto, un poco como está en el planteo de este seminario, las relaciones mundiales están básicamente manejadas por la confrontación entre Estados Unidos y China. ¿Hay un regreso de la globalización y vamos a hacer el proteccionismo? ¿O en realidad estamos usando ideas viejas de la Guerra Fría y de cosas que conocemos en lo económico para tratar de discutir un proceso completamente nuevo, ¿no? Mientras hablábamos, me acordé de golpe de un libro de Alejandro Dumas que se llama El tulipán negro. Ese libro, no me acuerdo mucho la historia, pero en realidad se refería a la obsesión con los tulipanes. En ese caso querían tener un tulipán perfectamente negro. La obsesión de los tulipanes es de principios del siglo XVII. Y en el siglo XVII un bulbo de tulipán llegó a ser varias miles de toneladas de trigo. Y de la noche a la mañana cayó el interés y desapareció. Se hacían inversiones a futuro sobre los tulipanes en los Países Bajos, a principios del siglo XVII. Y de golpe alguien dijo: no me interesan más los tulipanes. Una remesa que entró en febrero de 1935 no tuvo comprador. ¿Por qué menciono esto? Es porque en realidad tenemos que tener cuidado con los espejismos que se nos pueden confrontar y tratar de ir detrás de todos esos dichos y hechos comunes para ver qué es lo que hay detrás. Y la tentación que hay, como bien decía María, es creer que este es el momento de transición. En realidad hay muchos momentos de transición, pero yo me atrevo a decir que este parece bastante más de lo que uno cree. Y yo me atrevería a hacer una breve tesis que no tiene verificación, es una idea mía. Lo que estamos viviendo nosotros ahora es la crisis del final del orden internacional de la Segunda Guerra Mundial. 1945, que se crean las Naciones Unidas,
se dieron cuenta que en realidad, aparte de los problemas políticos, había problemas económicos, trataron de manejar los tres factores de producción: capital, trabajo, y el dinero. Se creó la estructura, se tomó la OIT para el trabajo, se toma, como no tenemos en realidad tierra, la tierra es el comercio, no conseguimos hacer una MESI, hicimos un GATT, y teníamos como capital el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esa estructura se armó para un mundo que tenía 51 países. Viene el proceso de la década del 60, de la descolonización, hay 99 países. Después viene el fin de la Guerra Fría, hay 166 países. Y hoy hay 193. Si usted fija la cantidad de años y cómo se fue acelerando, es sorprendente. La Guerra Fría produjo en el mundo 30 países. Lo que hace eclosión ahora es en realidad un efecto retardado de un sistema multilateral que no se pudo ajustar, producto probablemente de la Guerra Fría, que lo encajonó en un mundo relativamente sencillo de entender durante un periodo extraordinario, y esa estructura multilateral no se ajustó. Se terminó la Guerra Fría y tuvimos la ilusión de la paz americana, que en realidad duró poco, y ahora nos encontramos con que en realidad cuando vamos a buscar esos instrumentos, los instrumentos no funcionan. Parece mucho. Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad lo único que hace en este momento es sellar los acuerdos que se celebran en otro lado. Pero no se discute en el Consejo de Seguridad. No se discute Siria, no se discuta Yemen, no se discuten tantos otros cosas, Afganistán, no se discute. En el tema comercial, estamos en la ronda Doha de Argentina, ya ni se acuerda hace cuántos años, ni siquiera que se llama la ronda Doha y no salimos a ningún lado. Y en realidad cuando salimos a hacer acuerdos comerciales, la gente dice, ¿es Doha más? ¿Es Doha menos? No sabemos. Porque no sabemos qué es Doha. Y en el tema del Fondo Monetario Internacional lo estamos viendo nosotros, somos el país que más plata ha tomado del Fondo Monetario Internacional, muy lejos de Egipto, que es el segundo. Y cuando uno mira la lista se da cuenta que no hay ninguna de las principales economías del mundo que estén involucradas con el Fondo Monetario Internacional, que había sido creado para la estabilidad de la finanza del mundo, no de algunos países que tenían problemas precarios. Tenemos una crisis distinta, no solamente del multilateralismo, sino que hay una crisis del multinacionalismo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad empiezan a aparecer desafíos que exceden el control nacional. Todo lo que es la economía digital está planteando un problema que en realidad las capacidades nacionales no lo contienen, y por lo tanto tampoco la estructura multinacional. Yo no tengo dónde ir a discutir qué se puede hacer para ponerle tasas impositivas al correo electrónico. Tampoco sé quién va a controlar para que no se use el Internet en problemas de terrorismo, porque yo no sé dónde están, yo no sé quiénes son, y no sé a dónde van. Buscamos entonces encontrar una nueva dimensión. Eso no está. Encontramos también un desafío, y acá voy volviendo un poquito para por qué el perfil de Rusia lo tenemos que tomar en cuenta. Obviamente los que de alguna manera salieron favorecidos en la estructura mundial después del 45 tienden a conservarlo de distintas maneras. Yo diría que Europa tiende a conservarlo porque es una estructura donde Europa está en el centro. Pero tienen dudas, y lo acabamos de ver en la exposición que hizo Fran. Pero en realidad si se cambia, ¿dónde va a parar en Europa? ¿No? 500 millones de habitantes contra 1.300 de China, 1.300 indios. ¿Cómo se maneja eso? 350 millones de Estados Unidos. Estados Unidos también lo quiere conservar, de una manera distinta. ¿Cuál es la manera que lo conserva? Ellos cortaban el bacalao. Entonces esta estructura donde aparece China, por ejemplo, disputando, dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Yo voy a tener que negociar esto? ¿O vuelvo yo a manejar y cortar el bacalao? El bacalao no es solamente el tema del comercio, es el tema de las finanzas también. Yo voy a ser el centro de las finanzas. ¿Va a seguir siendo el dólar la moneda de reserva? ¿O va a haber una estructura distinta? Rusia también lo quiere conservar. Lo conserva de otra manera. Son apenas 200 millones de habitantes. Es un país que era la segunda gran potencia del mundo. Hoy no se sabe, la gente se olvida cuando se hablan de las grandes disputas de hablar de Rusia. Y Rusia eso no lo ve demasiado bien. Y consideran que ellos tienen mucho que decir. Los que no recibimos nada de la Segunda Guerra Mundial, que somos la mayoría de los países, en realidad nos importa tres pepinos, que la estructura sigue siendo la misma. El tema es cómo nos posicionamos para ver si nuestros intereses van a estar en la nueva estructura que aparece. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para defender nuestros intereses en esa realidad? Si yo me fijo, todo lo que estoy diciendo parece bastante
economicista lo que estoy diciendo, pero en realidad la estructura va más allá de eso y es un tema que no hay que perder de vista. La primera, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos a la OTAN, está muy claro, eso sigue. El Pacto de Varsovia desapareció. ¿No existe nada? No, no es cierto que no exista nada. Está la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se tratan de tomar medidas de fomento de la confianza que eventualmente podría llegar a ser alguna cosa que reaccione. ¿Dónde están China, la India, está Rusia? Varios países de Asia Central. También está la OTCC, o sea, una estructura que Rusia trató de generar a partir de los países de la ex Unión Soviética que se quisieron aliar, no se fueron hacia otro lugar. ¿Hacia dónde? Se fueron hacia la Unión Europea, eventualmente hacia la OTAN. Y esto retrotrae a la confrontación bélica, no solamente de la Guerra Fría, porque empezamos a encontrarnos con que algunos países reaccionan porque hubo 10.000 polacos que fueron asesinados por el gobierno soviético y porque se acuerdan los polacos que habían nacido en territorio de Rusia, y empezamos a encontrar historias muy antiguas que ahora, sin la Guerra Fría, reaparecen y se reaparecen en la agenda actual. Y si no, yo no entendería Ucrania. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué Crimea? Si yo voy a tratar de entender Crimea y Ucrania por la historia desde el año 2010, estoy perdido. Yo tengo que repasar la historia antigua para entender el futuro. Si quieren, después podemos entrar en eso y por qué Rusia reacciona de esa manera. Pero de alguna manera, cuando Rusia empieza a plantear, yo también tengo mucho que decir, tiene dos ejemplos claros para demostrar: Afganistán y Siria. ¿Y qué es lo que muestran Afganistán y Siria? Ustedes se enterraron, dicen los Estados Unidos, en el tema de Afganistán. Yo hice la misma macana. Y me fui. Ustedes están por ir, dejando a Afganistán exactamente en el mismo lugar. Tuve ocasión, en una conferencia que se dio en Rusia sobre el tema de seguridad, de escuchar a los iraníes decir: ustedes se metieron en Afganistán y se fueron dejando un desastre. Ahora se meten los americanos y se van a ir dejando un desastre. Y son vecinos nuestros. Y nosotros nos tenemos que cargar con la responsabilidad de lo que queda ahí atrás. ¿Y qué es lo que queda ahí atrás? Lo que la gente no quiere. Potencial terrorismo, potencial narcotráfico, no lo pueden resolver. Siria. Siria, todos conocen la historia de Siria, no va a ser corta ni demasiado larga, pero básicamente Rusia dice: ve que yo tenía razón. Ustedes se metieron en Libia, destruyeron lo que era la estructura de Libia y quedó ahí un desastre. Hicieron lo mismo, van a hacer lo mismo en Afganistán, hicieron lo mismo en Irak. Ahora se meten en Siria y lo quieren sacar a Assad. Yo los he escuchado al gobierno ruso decir: si lo quieren sacar a Assad, sáquenlo. No es aliado mío. A mí no me importa que esté Assad. Assad está ahí por lo que quieren los sirios. Ahora, si ustedes lo van a sacar, díganme a quién van a poner. Porque lo que no va a quedar ahí es un desastre. Entonces vienen los turcos y dicen: me parece buena tu idea. ¿Pero por qué le importa a Turquía? Porque están los kurdos. Y los kurdos son el Kurdistán. Es el problema que tuvieron con Irak. Entonces, de nuevo, si yo no me voy a buscar la historia, no voy a entender. Y yo puedo terminar leyendo los diarios y decir: bueno, lo que pasa es que en realidad como Assad es un autócrata y Putin también es un autócrata y también el turco es un autócrata, se juntan las autarquías y parece una película de Batman y Robin. Y no voy a entender lo que está pasando. Pero estamos ante un mundo en donde la seguridad no está totalmente controlada, donde el potencial de un asesinato de Sarajevo existe, no sabemos cuándo se puede producir. Entonces, este es un problema. Está el problema de las nuevas amenazas, y vamos a volver sobre eso, porque todo el tema del terrorismo, del narcotráfico, es un tema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Está, por supuesto, los temas económicos. En el caso de Rusia, ellos apuestan mucho a tratar de poder responder a la Unión Europea con la Unión Económica Eurasiática. Entonces ellos le ponen mucho ahí. Lo que hacen es copiarse de la Unión Europea. Copiárselo por el sentido que tendría también una organización supranacional, tratan de tener, son muy pocos países, en realidad no es una reconstitución de la Unión Soviética como uno escucha por ahí, es en realidad una respuesta de una serie de países que tratan de forjar una nueva economía en esa región donde no mucha gente les está prestando atención. Pero ahí yo me empiezo a fijar como Argentina y yo veo que están volviendo sobre el tema de la fuente de energía. Y el potencial que tienen son las capacidades productivas. Y eso se termina disparando en los gasoductos que tienen sobre Europa. Y entonces empiezan a controlar la discusión de: está muy linda la OTAN, pero ¿de dónde vas a comprar gas vos en el día de mañana? ¿Y cuáles son las alternativas que yo tengo?
Y cuando vienen y me dicen, bueno, no te voy a comprar más gas, y vos te vas a enterrar, ah, sí, bueno, entonces voy a hacer un gasoducto y ir a China. Cosa que hicieron. Por un lado y por el otro de Mongolia, sin entrar por Mongolia. Entonces yo tengo ahí una vuelta a las discusiones del pasado, a fuentes de energía. Entonces yo pienso, ¿puedo creer que lo de Arabia Saudita de ahora no tiene nada que ver? ¿Puedo creer que lo de Venezuela no tiene nada que ver? O frente a la incertidumbre del mañana, nosotros estamos viviendo una especie de sensación de conservadurismo, que por eso lo mencioné antes, donde yo, por lo menos la regla de juego que conozco, no me la cambian mucho. Y yo por ahora, está muy lindo la energía solar y la energía maremotriz y todo eso que se va a desarrollar, pero hoy en día la economía se sigue manejando con fuentes de energía tradicionales. Al punto tal que ha perdido de nuevo velocidad cosas como el Acuerdo de París. Todo el mundo se llenaba la boca con el Acuerdo de París y ahora resulta que cada vez menos personas lo van a cumplir, el Acuerdo de París. Por lo menos de los que realmente tienen un impacto sobre el medio ambiente. Entonces yo me encuentro con que esa desaceleración del multilateralismo va volviendo a la gente hacia estructuras primarias. Y dentro de esas estructuras primarias, si yo me quiero meter con los rusos, y yo veo ahí nuestro gran potencial agroexportador, y me fijo lo que estoy vendiendo, y yo pienso, acá me perdí la película. Argentina, en la década del 50, marchó a contramano de la América Latina. ¿Por qué marchaba a contramano de América Latina? Porque la mayoría de los países latinoamericanos al principio de la Guerra Fría retiraron a sus embajadores. Nosotros, para gran sorpresa de Stalin, le mandamos uno. Abrimos la embajada en Moscú en el año 1947. ¿Y estos tipos quiénes son? En esa famosa conversación de Bravo con Stalin, Stalin quería saber qué diablos es la tercera posición. ¿Por qué él consideraba que era de la tercera posición? ¿En ese Stalin de la tercera posición? Sí. Porque todos sabemos que en realidad estaba el comunismo internacional, que a él no le gustaba, y estaba el capitalismo. Y en el medio estaba el comunismo nacional. Entonces dice, ¿no habrá algo acá que yo no entendí? Más allá de preguntarle quién iba a Perón a Bravo, porque no le terminaba de cerrar una persona que lo odiaba a la mitad de la población y la otra lo amaba como si fuera la madre. Y eso forma parte de esa conversación. Y Stalin le dice a Bravo, ¿y por qué Argentina no capitanea un grupo de países sudamericanos? ¿Por qué no fundan una organización de países sudamericanos? Y nosotros terminamos invitando a la primera exposición de la industria soviética en América Latina para el año 1954. Tuvimos en la década del 70 la primera ruptura del bloqueo de los países capitalistas, entre los que se incluía la Argentina, con el bloque soviético. Cosa que yo me gusta decir porque uno de los participantes de eso era mi padre, que era también funcionario del Servicio de la Nación. Nosotros también, ya en un momento totalmente distinto, no nos sumamos a las sanciones contra la Unión Soviética por el tema de Afganistán. Y eso nos colocó a nosotros como el gran exportador latinoamericano hacia la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó ahora que le aplican sanciones a la Federación de Rusia? Y lo que pasó es que ya nos teníamos que vender nosotros. Todo lo que nos vienen a decir nosotros, che, oíme, acá necesitamos de nuevo ese trigo, esa carne que nosotros comíamos. Nosotros no teníamos capacidad exportadora para llenar ese hueco, porque tendríamos que haberle dejado de venir a otro para venderle a Rusia. Pero la ventana se cerró. ¿Y por qué se cerró? Se cerró porque Rusia, que está reconstruyendo sus debilidades, una de ellas es la seguridad alimentaria. Entonces lo único que hicieron fue, al contrasancionar a los países, Estados Unidos y la Unión Europea, fue acelerar su proceso de sustitución de importaciones y de seguridad alimentaria. Y la carne que hoy comen es rusa. Entonces no volvemos más. Si yo tomo eso, digo, se me cerró la puerta, porque desde el 53 a esta parte vengo diciendo que tengo que cambiar esto y no pude cambiar nunca nada, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo me relaciono yo con Rusia? Y yo, para no prolongar demasiado esto, creo que nosotros tenemos que enfocarnos en la actualidad, en nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Que solo no podemos hacer nada. Entonces yo tengo que encontrar a alguien que me ayude. Tengo una debilidad de Malvinas. ¿Por qué una debilidad de Malvinas? Porque yo voy a pagar por Malvinas precios. Yo tengo que saber eso.
porque estoy confrontado con unos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la estructura actual le sigue dando una ventaja sobre mí enorme. Y yo voy a tener que ir y pedir que me ayuden ahí. Y voy a estar dispuesto a pagar. Entonces es una habilidad de alguna manera. ¿Cuáles son mis fortalezas? Yo tengo que mejorar mis fortalezas. ¿Cuáles son? Mi fortaleza es el mercado interno. Si yo destruyo el mercado interno, ¿quién me va a venir a vender nada? ¿Quién va a querer venir a invertir en la República Argentina si nosotros no vamos a consumir lo que ellos invierten? Tengo la mitad de la capacidad productiva industrial parada y voy a estar esperando que venga industria de otro lado. Entonces, si yo no reconstruyo, y no me estoy metiendo en política interna, yo estoy de la política exterior, si yo no reconstruyo mi capacidad como mercado interno, yo no tengo nada que vender. Yo tengo recursos. Y tengo que tener cuidado, porque yo hice una previa repaso por el tema de volver a los recursos naturales y hablábamos de vaca muerta, y yo digo, ojo acá. No, ojo acá. Porque si hace falta, mirá lo que están haciendo en otros lugares cuando hizo falta. Entonces yo me quiero vender en ese mismo lugar. ¿Cómo voy a manejar yo con eso? Y la otra fortaleza mía, claramente, es la capacidad de la población argentina. El otro día estaba escuchando a un especialista yugoslavo y decía que bueno, la gran capacidad que había adquirido Brasil era el terrible aumento del nivel del alfabetismo del pueblo brasileño, y con eso todavía no habían llegado al nivel de alfabetización del pueblo argentino. Entonces yo digo, claro, explica América Latina a partir de lo único que conoce, que es Brasil, pero a mí no me sirve lo que me está diciendo. Yo lo que no puedo hacer es rifar esa capacidad. Yo no puedo rifar los científicos argentinos, no puedo rifar el programa nuclear, no puedo rifar el programa espacial. ¿Cuántos países de la región latinoamericana son capaces de diseñar un satélite propio y ponerlo en órbita con la capacidad que hicimos nosotros con el SAT-B? No muchos. Y tenemos capacidad para enviar, y sí, hay proyectos como para que, no son proyectos, hemos tirado una serie de misiles para poder poner nosotros nuestro propio misil de puesta en órbita de satélites. ¿Y cuántos países tienen capacidad de uso pacífico de energía nuclear? No muchos, no llegan a 20. Y muchos de ellos son potencias nucleares reconocidas o no reconocidas, o sea, tienen otro proyecto. Nosotros el único proyecto que tenemos es pacífico. Esas son mis debilidades, mis fortalezas. Entonces, cuando yo miro esta situación, yo lo que digo es, tengo que buscar mis aliados que van a ser los latinoamericanos. Yo tengo que buscar cuál es la agenda que yo voy a proponer, que es una agenda en donde las reglas de juego que se vayan a generar a partir del desafío que se presenta al ser, que tengan en cuenta lo mío, en donde yo quiero que mejore mi población, que se respete mis recursos naturales. ¿Cómo lo voy a negociar eso? Si yo no tengo amigos, tengo que buscar a los que estén en una situación similar a la mía. Y tengo que tener cuidado de no importar problemas ajenos. Entonces, cuando uno mira que yo, para supuestamente, como mencionábamos antes, relacionarme con Estados Unidos, para hacer eso yo voy a abrir una lista de organizaciones terroristas, yo tengo que tener cuidado que no haya dos argentinos que terminan sospechados de ser terroristas nada más que porque tienen una religión islámica, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado con no tratar de importar el problema del narcotráfico. Pues yo lo estoy metiendo en cana son al pequeño mercader, pero no estoy metiendo en cana al gran mercado del narcotráfico. Entonces yo no tengo que ufanarme y traer acá el problema que yo no tengo, porque el día que yo me quiera acordar, yo estoy usando esas capacidades contra una población que no se lo merece. Entonces, y me estoy poniendo en una agenda que no me corresponde. La prueba más acabada la acabamos de tener ayer, que es la resolución que aprobó el Consejo del TIAR, en donde cualquiera que haya leído eso se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con el TIAR, absolutamente nada que ver con él. Es un invento del derecho internacional absolutamente imposible de aceptar, que no se entiende muy bien a quién va dirigido, y que tuvo como la primera consecuencia que otro país latinoamericano se retiró del TIAR, que fue Uruguay, que explicó muy bien por qué se retiraba, porque violatorio del derecho internacional. Gracias.